La carne de laboratorio produce, y está demostrado, hay estudios del año 2019 en la Universidad de Oxford, produce cáncer. Entonces te dicen, no, es que ¿sabéis qué os digo? Que hemos conseguido, porque estas células madre que se obtienen de animales recién nacidos o neonatos, pues las células madre se agotan. Llega un momento que no se reproducen más. Y te dicen, no, hemos conseguido células madre eternas. Y tú dices, pues no es por nada, pero eso se parece mucho a un cáncer. Un cáncer no es más que células que en un momento dado pierden o se convierten en células que no respetan las órdenes que da el organismo y van un poco a su libre albedrío. ¿Cómo hace una célula madre? Entonces, ¿qué es en la práctica que tenemos? ¿Qué nos queremos comer? Pues un trozo de carne tumoral. ¿Y qué pasa con la carne de laboratorio, Manel? Uh, Adelante. con la iglesia hemos topado. Con la iglesia hemos topado. Solamente os voy a decir una cosa y os anticipo la conclusión. Y luego le iré desarrollando. La carne de laboratorio produce cáncer. Produce cáncer. Os explico un poco qué es la carne de laboratorio para que... Bueno, en verdad digamos que hay dos tipos de carnes artificiales, un poco para diferenciarlos. Las carnes que son, en verdad no son carnes, que son productos vegetales, que se les da morfología de carne. Esto, para mí, el único problema que tiene es eh, que se necesita mucha superficie, mucho campo de soja y demás para tener la proteína necesaria para construir algo que tenga apariencia de carne. Y se utilizan saborizantes y colorantes, sobre todo que vienen de la remolacha y demás, con lo cual se hace un producto que sí, que no es carne, tiene apariencia de carne, no sabe mucho a carne, pero bueno, yo simplemente le veo ahí una repercusión medioambiental grave, porque tiene una repercusión medioambiental tremenda. Pero bueno, por lo menos no mata a nadie, digo yo, de entrada. La carne artificial sí. En primer lugar, ¿qué es la carne artificial? La carne artificial no es más que carne procedente básicamente de células madre del cordón umbilical de terneros, de ahí se sacan células madre, se tiene que biopsiar, tomar biopsia del músculo de los animales. Todo esto, junto con vitaminas, aminoácidos, promotores del crecimiento y antibióticos, que nadie no se nos olvide, se meten en un reactor. ¿Qué es un reactor? Para que todos me entiendan. Seguro que todos no se han dado cuenta, pero han visto más de un reactor de estos. ¿Se han visto alguna fábrica de cerveza? Esos tanques inmensos de fermentación. Eso es un reactor biológico. Todo eso se pone ahí en unas condiciones de temperatura y demás. ¿Y de ahí qué te sale? Pues de ahí te sale una masa que es un blandiblue. Es un blandiblue. A eso hay que darle forma, hay que darle un esqueleto. De hecho, hay muchos equipos de investigación que en la actualidad están trabajando en el desarrollo de órganos para trasplantar a personas. Y dicen, sí, tenemos las células, pero hay que darles una arquitectura para que podamos reproducir un hígado, podamos reproducir un bazo, etcétera. Es decir, a todo eso hay que añadir colágeno, hay que añadir toda una serie de sustancias, almidones y demás, que nos creen esa estructura sobre la cual podamos poner esas células. En todo este proceso, vuelvo a repetir, no nos ahorramos de añadir antibiótico y para dar esa forma a ese esqueleto además hay que someterlo a descargas eléctricas para que luego mantenga un poco la forma de algo. Eso nos ha llevado a que el primer filete creo que se costaba sobre 250.000 euros. Pero claro, hay muchas startups que te favorecen esto. Entonces te dicen, no, es que ¿sabes qué os digo? Que hemos conseguido, porque estas células madre que se obtienen de animales recién nacidos o neonatos, pues las células madre se agotan. Llega un momento que no se reproducen más. Y te dicen, no, hemos conseguido células madre eternas. Y tú dices, pues no es por nada, pero eso se parece mucho a un cáncer. Un cáncer no es más que células que en un momento dado pierden o se convierten en células que no respetan las órdenes que da el organismo y van un poco a su libre albedrío. ¿Cómo hace una célula madre? Entonces, ¿qué es en la práctica que tenemos? ¿Qué nos queremos comer?
Pues un trozo de carne tumoral. Yo lo siento mucho. Yo sé que puede parecer un disparate, pero aquí en España hay un médico en el Hospital de Santiago, especialista en células madre, que dice exactamente, no recuerdo el nombre ahora, que te dice exactamente lo mismo. Nos quieren dar a comer un cáncer. Además, un tipo de células extremadamente ricas en priones. Y no ¿Qué tengo que son los hablar, priones? vamos a hablar de los priones, que también es muy divertido. Además, de hecho, de eso hicimos un vídeo hace tiempo que ha tenido ya muchísimas visualizaciones. Yo empecé a tener contacto con los priones en el año 93-94, gracias a nuestra entrañable amiga Margaret Thatcher. Te cuento la historia. Seguramente habéis oído hablar de la enfermedad de las vacas locas. Mm. ¿Qué ocurría? Aquí ocurrieron varias cosas. Inglaterra atravesaba pues, a finales de los años 80 una crisis económica importante, huelgas de mineros, etcétera, y había una crisis energética en todo el país. Entonces, una de las medidas que se tomó es reducir la temperatura de incineración de los hornos, donde en un matadero, después de que se ha hecho el despiece y las partes que no se aprovechaban, se incinera y de ahí se obtiene pues calcio, se obtiene una serie de sustancias que sirven o se pueden utilizar porque son asépticas 100%, aunque yo sé que a mucha gente le puede llamar la atención, como suplemento alimentario. ¿Qué ocurrió? Que se incineraron cadáveres de ovino y con eso se hizo alimento para las vacas. ¿Qué es el prión? El prión es una proteína que todos tenemos en nuestro cerebro. Todos. Los humanos tenemos el prión humano, las vacas el prión de las vacas, las ovejas. Aquí en España el scrappy, esas ovejas que a lo mejor has visto en el campo de pequeños que se pasan el día con la cabeza apoyada contra un muro como si les doliese mucho la cabeza, están desarrollando una enfermedad priónica. ¿Qué ocurre? Que cuando tú introduces el prión de otra especie en tu alimentación, tu prión precipita. Y Mm. precipita además formando cristales. Esos cristales, pues imaginaros cristales que son cortantes en nuestro cerebro. Eso con el tiempo va rompiendo y tú cuando haces un corte del cerebro, haces una tomografía, ves agujeros. Por eso se le llama encefalopatía espongiforme, porque el cerebro te queda como una esponja. En humanos se conoce como enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Los ingleses, como son unos hijos de la Gran Bretaña, nos decían en aquella época, es que el prión hemos descubierto una proteína que se multiplica sin presencia de ADN ni ARN. Y digo, joder, qué cosa más rara. Y lo que hicieron, y esa ha ido mi crítica hacia los veterinarios ingleses y sobre todo a su primera ministra, es que para evitar el cierre de fronteras, vuelvo a lo de antes, lo importante que no es cerrar, mantener abiertas las fronteras de un país, tomaron la decisión de pienso que estaba contaminado con prión de oveja, repartirlo por toda Europa. Llegó a León, llegó a Asturias, llegó a Galicia, llegó a Cantabria. Yo en aquella época vivía en Bretaña, en ese sitio donde hace punta Francia, Mm. en una filial del Instituto Pasteur, y nos veíamos. A mí me cogió con 22 años que la única solución que podíamos hacer era sacrificar a todos los animales y cerrar la explotación. Y yo solo he vivido en primera persona, arruinar a gente porque es que tienes que pensar en los humanos. Pero ver familias y yo compañeros en León o en Asturias, decir, oye, tío, es que te daban unas ganas. Yo estuve a punto de dejarme la profesión. Yo digo, como esto se hace todos los días, esto no hay quien lo aguante. Arruinamos a un montón de gente por culpa de la transmisión de esta enfermedad. Una enfermedad que tenemos el prión en el cerebro, pero que cuando comemos algo con mucho prión de otra especie, como ocurre con la carne artificial, podemos generar este problema. Es ahí donde iba. Esa es la conclusión. Esa carne artificial tiene altísima presencia de prión vacuno. Fíjate que además has mencionado la palabra antibióticos. Sabemos que ha habido un abuso, eso nos dicen, con los antibióticos, el que de hecho ha generado que exista una resistencia microbiana precisamente por todo el tema de ese abuso de antibióticos, que parece que está hasta en las aguas.
Pero en cambio ahora nos están diciendo que lo van a usar en la carne sintética también esos antibióticos, ¿no? Claro, porque si tú fueras una bacteria, dirías, oye, a estas células madres se les da a comer vitaminas, aminoácidos, hidratos de carbono de muy fácil asimilación. Es decir, tú estás creando un medio de cultivo para esas células que es tremendamente atractivo para cualquier bacteria. Un Campylobacter, un Strepto, un Staphylo, un coli, una Salmonella. Es muy difícil mantener la bioseguridad en estas empresas. Es muy difícil. Y claro, cuando se les pregunta a Impossible Foods, que es la empresa de nuestro amigo Puertas, oiga, ¿y los antibióticos qué? Oh, es que esto no utilizamos. ¿Cómo no utilizáis antibióticos? ¿Cómo puede ser eso? No, dígame la verdad. ¿Y no te dan la callada por respuesta? Dan la callada por respuesta. Y esto, en ganadería hoy en día, en España, bueno, en toda Europa, hay autorizados, creo que son 7 antibióticos. Y en toda Europa, y conozco muchos mataderos, se analiza antes de sacar la carne a consumo los niveles máximos que puede haber. Y si hay una pieza, siempre habrá algún marrano, como en todos los sitios. Siempre, esto no se puede evitar. Pero el uso de todo antibiótico tiene un periodo de retirada, es decir, se comprueba en explotaciones por el libro de explotación que hacemos la inspección de que no se ha aplicado un antibiótico tantos días antes y luego encima se hace el contrachequeo en matadero. Es decir, yo sé que hace unos años era la situación completamente antagónica y que encima se aprovechaba mucho la gente del uso de promotores del crecimiento, como el famoso clenbuterol. ¿Vale? Pero esa situación no se da hoy en día, al menos aquí en Europa. Vuelvo a decir, marrano puede haber en todos los sitios y siempre los habrá, pero es algo mínimo. Es algo mínimo. Espero que te haya gustado este vídeo. Puedes dejarme comentarios abajo y también compartir el vídeo para que llegue a más personas. Y por supuesto, aquí tienes la entrevista completa con este invitado, que ya ves que hemos tratado de temas interesantísimos que nos afectan a todos, también a ti.